¿Conoces estos platillos? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. En el video de hoy vamos a explorar la deliciosa gastronomía hispana, desde el ceviche en Perú hasta la paella en España. La cocina hispana es tan variada como sus culturas. Además, aprenderás vocabulario esencial y verbos relacionados con la cocina y la comida. Prepárate para un viaje culinario por la cultura hispanohablante. ¿Están listos? ¡Empecemos! España, con uno de sus platillos típicos, la paella. La paella es un plato icónico de la cocina española y su origen es en Valencia. Se cocina en una paellera, una sartén ancha y poco profunda, donde se fríe ligeramente ajo, la cebolla y el pimiento. Se añade arroz que se rehoga en el aceite antes de incorporar el caldo de pescado o pollo. El arroz se cocina lentamente, tomando el sabor del caldo. Se mezcla con mariscos, pollo y conejo. El azafrán, que es un condimento, tiñe el arroz de color dorado, mientras que los mariscos y las verduras le ponen un toque fresco a este plato. ¿Has probado la paella antes? ¿Qué te parece? Ahora viajemos a otro país donde tienen comida muy deliciosa y sobre todo picante. Vamos a México y aquí veremos los famosos tacos al pastor. Los tacos al pastor son un clásico de la comida callejera mexicana. La carne de cerdo se marina previamente en una combinación de chile, achiote y otras especias, y luego se asa en un tronco vertical. Esta carne se corta en finas rebanadas y se sirve en tortillas de maíz, acompañado de piña, infaltable, cebolla, cilantro y salsa. Al final le puedes añadir un poco de limón para un toque ácido y fresco. ¿Qué te parece la comida mexicana? ¿Cuál es tu platillo favorito de este país? Visitemos un poco América del Sur, en este caso Perú. Y vamos a ver un poco más sobre el ceviche. El ceviche es uno de los platos principales de la gastronomía peruana y es un plato muy fresco que captura la esencia de la costa peruana. El pescado crudo se corta en cubos y se marina con jugo de limón. El jugo de limón cuece al pescado porque es muy ácido. Cuando esto está listo, agregamos cebolla roja, ají, cilantro, ajos, pimienta y sal. La forma de servir este plato es acompañado de maíz tostado, que llamamos cancha, y también maíz hervido, el choclo. También podemos decorar con lechuga y agregar camote o batata. Vamos a visitar uno de mis países favoritos, Argentina. Y en este país el plato típico principal es el asado. El asado no es solo una comida para Argentina, es una tradición. Este plato consiste en cortes de carne cocinados al fuego. Cortes de carne como el vacío o las tiras de asado. La carne se sazona con sal antes de ponerlas en la parrilla y esta se cocina lentamente en la brasa hasta alcanzar el punto perfecto. Al final se sirve con la salsa clásica llamada chimichurri, que es una mezcla de perejil, pimiento,
ajo y aceite. Delicioso. ¿Te gusta el asado? ¿Lo preparas de una forma diferente? Y por último, en este viaje culinario, llegamos a Colombia, con su plato bandera, la bandeja paisa. La bandeja paisa es un plato abundante y variado. Este plato incluye frijoles, arroz blanco, carne molida, chorizo, chicharrón, plátano maduro frito, aguacate, arepa y un huevo frito. Todos estos ingredientes se sirven en una gran bandeja, creando un festín de sabores y colores. ¿Te atreverías a probar este abundante platillo? Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora veamos vocabulario y verbos relacionados con la cocina y la comida. Tenemos la palabra ingredientes, que nos habla de los elementos básicos que necesitamos para la preparación de un platillo. Pueden ser frutas, verduras, abarrotes, por ejemplo, ajo, cebolla, harina, manteca, huevos, todo lo que necesites para preparar tu platillo. Los utensilios son las herramientas básicas que necesitas para cocinar. Por ejemplo, cuchillo, olla, sartén, cuchara. También cuando vemos alguna nueva receta, vamos a encontrar muchos verbos que utilizamos en la cocina. Preparar. Esta es la acción general de hacer la comida. Voy a preparar un pastel. Cortar. Dividir los alimentos en partes más pequeñas. Cortar las verduras en rodajas. Mezclar. Esto es unir diferentes ingredientes. Por ejemplo, mezclar los huevos con la harina para hacer una masa uniforme. Sazonar. Añadir especias o condimentos a nuestros ingredientes para mejorar el sabor. Por ejemplo, sazonar la carne con sal y pimienta. Batir. Es mover rápidamente un ingrediente para darle aire o combinarlo. Por ejemplo, batir los huevos hasta que estén espumosos. Rebozar. Esto significa cubrir un alimento con una capa de harina o pan antes de freírlo. Esto con la intención de tener una capa crocante. Por ejemplo, rebozar el pollo en harina y huevo antes de freír. Y por último, servir. Servir es poner los alimentos en el plato listos para comer. Por ejemplo, sirve la sopa en el tazón. Y como siempre, te dejo algunos consejos para mejorar tu vocabulario. Intenta utilizar este vocabulario cuando cocines o hables de comida en español. Mira programas de cocina en español para familiarizarte más con los términos. Haz una lista de tus platillos favoritos y descríbelos en español
para practicar lo que aprendiste hoy. Y así terminamos este video después de explorar un poco más la gastronomía hispana. ¿Cuál es tu plato hispano favorito? ¿Aprendiste alguna palabra nueva hoy? Puedes escribir tus respuestas en los comentarios. Muchas gracias una vez más por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like si te gustó este video y visitar nuestra página web burbujadelespañol.com. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!